esa relación con que eh, hay un elemento que recojo de como centralidad, de una suerte como intuición ahí básica, y que tiene que ver con el elemento de la identidad. O sea, a ver, el caso de Acción por los Cisnes, lo que nosotros vemos allí es fundamentalmente un proceso en el cual se fue gestando y creando una suerte como de identidad. ¿Ya? Tal vez yo no conozco Valdivia como para poder hablar, pero planteo algunas hipótesis. Se recuerdo que cuando yo pasaba por, digamos, Valdivia antes de los 60, del año 60, era distinto de cuando pasé después del terremoto. ¿Verdad? Entonces, Valdivia se convirtió en un humedal. Era algo que no estaba, o sea, había algo probablemente, pero hay algo que es una cuestión, un accidente, digamos, geológico, la acción de la naturaleza, no sé, por lo concreto. Y en torno a esa identidad yo creo que hay un elemento central. O sea, para mí va a ser una respuesta una pregunta que me hago frente a la agresión ¿cómo se llama?, de un globalista, ¿cómo se llama?, neocapitalista, neoliberal, digamos, extremo como Espoduje, la agresión que realiza contra la identidad valdiviana, ¿ya? Y contra la condición de una ciudad de humedal, que es una cuestión, lo que decía, lo que bien destacado, ¿no es cierto? Juan Pablo y Claudia, ¿no es cierto? A ver, especialmente Claudia cuando decía que la condición el reconocimiento de los humedales fue gracias a eso, gracias a lo que lograron hacer con Acción por los Cisnes. Y hoy entonces tenemos un reconocimiento que se va dando en distintos lugares, digamos, del país. La primera cuestión, entonces hay algo allí que tiene que ver con esta una de nuestras necesidades humanas fundamentales, la necesidad de identidad, y que yo la asocio a localidad, a lo local. O sea, creo que en definitiva vivimos una suerte de tensión entre ser ciudadanos, por así decirlo, llamémoslo, hay una suerte como de pulsión hacia la transnacionalidad, pero paralelamente seguimos nuestra vida, por así decirlo, nuestros sentimientos, nuestro cotidiano, digamos, un poco lo que constituye como nuestra identidad como seres humanos se radica en espacios, digamos, que son espacios limitados. Y consecuentemente, entonces, allí donde creo que hay un elemento que creo que es una clave, así como fundamentalmente para poder confrontar toda, digamos, la agresión del capital, porque en el fondo es eso, o sea, en el fondo es, digamos, el capital que es el que moviliza y genera guerras y destrucción humana. Y entonces aquí hay algo que quisiera señalar respecto, esto es un poco lo que decía Carlos, yo creo que es fundamental este tema de la unidad, ¿ya? Y creo que en definitiva, de pronto esa suerte como distinciones que hacemos mucho la gente que estamos ubicados en el ámbito que venimos, o hemos trabajado a lo largo tiempo en el plano académico, de repente distinciones que son, digamos, casi, digamos, ad infinitum y que de alguna manera entonces lo que hacen es separar y operar con la lógica, digamos, de alguna manera aristotélica de lo bueno y lo malo. Pues entonces en un lado los buenos, otro los malos. ¿Ah? A propósito de eso, Carlos, te hago una broma. Tú partiste hablando del quehacer. Y te recuerdo que Lenin escribió un librito hace muchos años atrás, hace muchos siglos, hasta casi más de un siglo, que se llamaba también el quehacer. Era la gran pregunta que se hacía. Bueno, entonces te digo, tomando un poco la palabra de Carlos, en términos de la unidad, yo creo que hay aquí entonces una cuestión que me parece fundamental. Él lo señaló cuando hablaba de los egos. Yo creo que el gran problema es el síndrome del control. Y de pronto nos damos cuenta de que hay muchísimas iniciativas, muchas que se está desplegando, que no necesariamente lo vemos, pero son cuestiones que están ocurriendo, son transformaciones que se van entrando entonces en el propio ámbito y en ese, digamos, en el propio ámbito de la existencia humana y la existencia de la vida, digamos. En el fondo, porque el síndrome del control es esa cosa de pretender, digamos, de alguna manera, uno arma una red, pero en la red siempre hay alguien que maneja la red, el que tiene, por así decirlo, aprieta el switch, digamos, que enciende o apaga. Y eso es, digamos, lo que de alguna manera tenemos que erradicar y sacar de nosotros. ¿Ya? Porque en definitiva gran parte de los conflictos tienen que ver fundamentalmente con eso. O sea, el problema de egos tiene que ver fundamentalmente con esa suerte como de cuestión que está agazapadito entre nosotros y que en definitiva es lo que hace que muchas iniciativas, ¿no es cierto?, fracasen. Pero lo concreto es la otra cosa, entonces ya vamos a decir, cuando uno
se despeja digamos, sale del signo del control, de alguna manera trata de avanzar en una perspectiva distinta, lo que comienza a ver entonces la cantidad enorme de iniciativas que se van desplegando. Quiero señalar, mire, yo he tenido 2 o 3 reuniones a la semana donde me he encontrado con que están haciendo exactamente las mismas cosas en 50 lugares distintos y no necesariamente tienen por qué, digamos, estar, por así decirlo, centralizados. ¿Ya? O sea, he estado en 3 reuniones de ámbitos totalmente distintos, en los cuales el tema por ejemplo, el intercambio de semillas y guardadores de semillas apareció en las reuniones en las cuales me tocó participar. Y yo participo con chapas distintas, por así decirlo. Entonces, eso muestra que allá hay una ebullición, una cosa que se está, de la cual a lo mejor no tenemos conciencia. Entonces, nuestro problema, los que tenemos, pues, digamos, una formación, como decir, más como decir, hemos tenido más años de estudio. En definitiva, siempre tendemos a, ¿cómo se llama?, tratar de poder abstraer, de poder centralizar, de poder. Entonces, yo creo que hay allí una cuestión que es fundamental. Si me dicen a mí, mirándolo en perspectiva, quiero señalar lo siguiente. O sea, yo de estas cuestiones, las reuniones en las cuales hacía referencia a Carlos, yo recuerdo, Carlos, cuando nos reuníamos ahí por la calle Londres, París, creo que era en París con Londres, que debe haber sido por ahí por el año 82, 83, una cosa así, y donde nos juntábamos y éramos contados con los dedos de las manos, ¿ya? Y entonces, en definitiva, lo que uno ve hoy por hoy es una cantidad impresionante de gente que está desarrollando iniciativas. Entonces, a ver, de lo que se trata es lo siguiente, yo creo que el énfasis hay que ponerlo fundamentalmente en hacerse la pregunta es cómo, y ese, tratando de dar cuenta de lo que planteaba, de lo que planteaba Juan Pablo, ¿ah? Eh, Algo nos falta por hacer. Y el algo nos falta por hacer es, de alguna manera, identificar cómo llegar al corazón y a la mente de la gente, ¿ya? Eh, Y en definitiva, poder darnos cuenta de cuál es el discurso mediante el cual de alguna manera los tienen absolutamente como distorsionados, esos, todos esos escándalos que estamos viendo, digamos, en términos de las cosas que están ocurriendo hoy por hoy a nivel mundial. Y de pronto, entonces, cuando uno dice, cuando la sensatez empuja para que la gente te viera que, por así decirlo, votar de una cierta manera, entonces encontrarse con esa resistencia que están. Hay algo allí, entonces, lo cual tenemos que dar cuenta. Yo tengo mi propia interpretación al respecto, creo que tiene que ver fundamentalmente con el tema del empleo, con el tema del, digamos, el imaginario del trabajo, que es a lo que apelan, digamos, pero ya poco a poco se van develando. O sea, ya el ministro Quiroz declaró claramente que no podíamos esperar que mejorara la situación del trabajo, a pesar de que, primero, ni de crecimiento ni de trabajo, digamos, de empleo en los próximos 4 años. Entonces ya sus propias palabras van relatando que en definitiva ese es el cuento, pero el cuento mediante el cual se establece, digamos, esta forma de dominación que nos hace que en definitiva entonces la gente de pronto esté dispuesta a, ¿cómo se llama?, a seguir incluso envenenándose. O sea, mire, yo tengo la experiencia personal y se las cuento porque yo participaba en equipo era editor de planificación regional. Y nosotros teníamos, entonces estuvimos luchando el año 1900, estoy hablando del año 1900, exactamente, 1969, para que la planta de celulosa Constitución se instalara en la ribera norte del río Maule. Y resulta que, en definitiva, eso retrasaba el proyecto de la celulosa Constitución un año, porque había que el puente transformarlo, digamos, de alguna manera, el puente ferroviario, para que se pudiera transformar en un puente por así, no, el término, hay un término técnico para decir eso cuando se usa como ferrocarril y también como puente caminero. Eh, eh, lo concreto, ¿no es cierto?, es que en definitiva, en un conflicto que había, pues, estaban por un lado la gente que trabajaba en planificación, los planificadores regionales, la planificación urbana, la gente del Ministerio de Vivienda, y por otro lado la Corfo. Y entonces la decisión que optó el gobierno en ese momento fue decir, perfecto, hagamos un plebiscito en Constitución para determinar dónde se hace la planta. Y las personas en ese momento votaron por instalar la plaza, digamos, ¿cómo se llama? La Cuenta. planta de celulosa en pleno pueblo. Ya, eso implicaba entonces perder todo el atractivo turístico que tenía, qué sé yo, todo lo que fuera. Pero entonces la gente decía, mire, en el fondo, digamos, eh, con todos los olores, porque en esa época las técnicas incluso era muy hediondo, digamos, mucho más hediondo de lo que es ahora, digamos, pero la producción de celulosa. Y entonces la prueba concreta de que ahí hay cuestiones que en el fondo uno tiene que entender. Detrás lo que hay fundamentalmente entonces este imaginario que respecto al empleo, a la creación de trabajo, etcétera, etcétera, que en muchos casos no se da. Pero ese es el tema fundamental. Entonces uno dice,
podemos llegar o encontrar otros, por así decirlo, elementos motivantes, ¿ya? Que hagan que las personas, ¿no es cierto?, en definitiva piensen. Y estoy pensando fundamentalmente entonces el afecto que se comienza a dar como una suerte de tendencia natural, la gente que entonces está teniendo, digamos, el animalismo, que de alguna manera se ha ido desarrollando, esa como hay, o sea, esa búsqueda de alguien de peluches, por así decirlo, de peluches vivos, para decirlo en términos, a ver, disculpen pero no hay yo cómo expresar claramente la idea, pero es un poco eso, es decir, a ver, de pronto el afecto que tenemos a nuestros hijos, ¿ya? Es algo que en definitiva, ¿no es cierto?, puede ser el elemento, a mi entender, como fundamental y central como para poder comenzar a constituir un discurso que esté vinculado entonces con justamente la preservación, digamos, de las formas de vida. Y lo que nos señalaba Juan Pablo, o sea, el problema que es el drama que tenemos hoy por hoy es que eso es lo que estamos destruyendo. Y si estamos destruyendo eso, estamos destruyendo en el fondo la vida futura de nuestros, digamos, hijos. Ni nietos. Muchas gracias, Antonio. Está Derek, había pedido, Carlos Calvo parece que se bajó, entonces le vamos a dar después la palabra a Manuel. Derek, tienes que abrir tu micrófono. Sí, no sé si se me escucha. Sí, Sí. sí, Bueno, yo igual quiero ser un Solo, poco perdón, breve. Derek, sí. solo les pido que 2 minutos, ojalá por intervención, porque nos queda poco tiempo. Perfecto. Sí, sí, sí. Yo concuerdo mucho con Antonio, ¿no? Que el meollo de todo está en los localismos y sobre todo la dificultad que estamos teniendo para estructurar los localismos. En general en América Latina, ¿no? Viendo el caso desde afuera, ¿no? Como un outsider, es un poco paradójico que estamos hablando de Chile, estamos hablando probablemente de la rara avis en institucionalización estructurada en América Latina, que se enfrenta a al dilema de las periferias no como un fenómeno latinoamericano, ¿no? Que es normalmente traducido en abandono estatal, sino a la supremacía bueno, del centralismo. Discursos que han quedado ya en la teoría de la ciencia política muy atrás, ¿no? En las premisas que hemos estado hablando, o los ejemplos que nos han dado, se puede ver que, claro, existe una agrupación o un incentivo, digamos, a corto plazo para detener proyectos, para frenar avances extractivistas, que sí abren, digamos, ventanas de oportunidad, pero no son capaces de consolidar este cambio. ¿Por qué? Porque no, lamentablemente no estamos entendiendo la lógica del poder desde la ciencia política o desde la estructura a sí misma. El poder no se detiene, ¿no? Estamos analizando fenómenos extractivistas que se reconfiguran en el tiempo. Están siendo más inteligentes que nosotras las leyes del mercado capitalista, que la capacidad local de estructurar que tenemos como sociedad. El poder aborrece el vacío. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un territorio que logra frenar una intervención, pero no es capaz de construir capacidad institucional propia, ¿no? Endógena. Entonces, ¿qué pasa? Ese espacio va a ser rápidamente, o en un periodo de 10 años, como se mencionaba, reocupado. Reocupado por el mercado, por el Estado central, por nuevas formas de captura. El resultado no es la desaparición del extractivismo, sino su reconfiguración. Y ahí estamos fracasando como sociedad, ¿no? Porque estamos dejando que los localismos queden atrapados en una paradoja. O son cooptados e integrados al mismo modelo que cuestionaban, o permanecen como fuerzas de interrupción ad hoc y a corto plazo que no alcanzan a sostener una alternativa en el tiempo. No estamos logrando consolidar. Claro, ¿cómo frenamos el extractivismo colonial, como se mencionaba, ¿no? Bueno, es una guía de política pública muy fuerte, es usar los réditos que ese mismo nos otorga para construir otro tipo de economía sustentable, pero en general en todos los casos el efecto es el mismo, ¿no? El ciclo, estamos tendiendo a repetir el ciclo. Por eso el problema no es la ausencia de agencia local, ¿no? Yo creo que es la incapacidad de escalar y consolidar localismos frente a estructuras de poder mucho más estables. Esa es la lectura, es que el centralismo en Chile, por lo visto, por lo que estoy viendo, y obviamente el extractivismo nos genera configuraciones de poder mucho más estables que lo que estamos logrando generar como sociedad. Y yo creo que ese es el desafío final del desarrollo a escala Mm, humana en general. mm. Construir espacios institucionalizados localmente, de manera orgánica, de manera política y de manera, obviamente, sustentable, que sean capaces
de dar frente a las barrabasadas del Estado central, digamos, o de la lógica economicista. Y con esto quiero cerrar, otra vez caigo a colación, estamos hablando de Chile, estamos hablando de el país más institucionalizado probablemente en América del Sur, incluyendo Centroamérica, donde las periferias no adolecen de violencia estructurada, no adolecen de abandono, adolecen sí de extractivismo, adolecen sí de permeación exógena, pero tenemos un marco institucional y un marco incluso social muy estable, que no se tiene en otras partes de América Latina. Y desde ahí el desarrollo de escala humana tiene que conseguir dar cuenta de las prerrogativas sociales y construir, obviamente, estructuras más fuertes que sean capaces de responder a esos fenómenos de manera estructural. Y bueno, espero no haber pasado los 2 minutos. Sí. Gracias, Darek. Gracias. Te pasaste, pero no importa. Manuel, ya. Muchas gracias, Evelyn. Yo quiero ser bien breve. No, estoy muy impactado, de verdad. No sabía que había partido José Araya y no he podido desatender, o sea, dejar de estar sintiendo la emoción de recordarlo. Y te agradezco mucho, Claudia, tu referencia. Yo me tocó compartir con José muchísimo tiempo, durante tiempo muy recurrente en tareas de defensa de los derechos humanos y particularmente en el Observatorio Ciudadano, donde tuvimos trabajos conjuntos. Me tocó participar en varios paneles con él y le tenía un profundo cariño, así que no quería estar ausente de rendirle un reconocimiento a, a nuestro querido José. Y decir entonces, recogiendo las palabras de Juan Pablo, de que tomando el ejemplo de José, y como dice Juan Pablo, que la lucha está en la mente y en la tarea de la acción local. Y quisiera entonces decir de que el ejemplo de José nos dejó ese legado, aprender a trabajar perseverantemente, de manera constante, para poder pasar hoy día de un tiempo en que el descontento ha dado lugar a la decepción. Muchos de nosotros estamos no solo descontentos, sino decepcionados. Y en esa decepción tenemos que tener la capacidad, la fortaleza para poder saber articular la esperanza. Así que muchas gracias, Evelyn, y muchas gracias, Claudia, por tus palabras en este homenaje de reconocimiento a José. Manuel. Muchas gracias, Manuel. No hay más palabras solicitadas. Ah, Rodrigo. Dale, Rodrigo. Sí, súper. Muchas gracias a Claudia, Juan Pablo, Evelyn también por moderar y a todos quienes están presentes. Bien cortito también. Son reflexiones que han estado surgiendo justamente estos últimos días a propósito también, eh, bueno, de estudios y qué sé yo. Y me queda dando vuelta la idea de la identidad, ¿cierto? Que se ha hablado acá y esa identidad puede ser planetaria, puede ser local, tiene que articular y todo, pero un poco lo que reflexiono es el hecho de que son discusiones que se están dando hoy en día. Y de hecho, Claudia también lo trabajó bastante en su doctorado, que tiene que ver ¿cierto? Con entendernos, no solamente en esta identidad entre humanos, sino que también con el mundo no humano, ¿cierto? Eh, y probablemente eso sea también el motor del por qué eh, estos movimientos fueron tan exitosos. Cuando tuvieron éxito, obviamente que el contrapeso ahí, como la hegemonía dominante, es fuerte, pero cuando conseguimos defendernos a nosotros mismos, a la naturaleza y a nosotros mismos, es cuando quizás tenemos más energía y más valor. Y un poco el desafío es raro, es difícil porque nos están desconectando de la naturaleza, como bien decía Juan Pablo, estamos cada día más disociados un poco de nuestra condición humana y por lo tanto mucho más difícil que nos reconozcamos con la naturaleza misma como siendo nosotros, como siendo nosotros constituyentes de la misma. Y yo creo que Manfred en ese sentido tenía en su texto, en sus últimas reflexiones de la filosofía de la economía ecológica, habla también de eso, que es imposible que nos pensemos como humanos si no pensamos también en la naturaleza. Entonces, bueno, nada, simplemente eso, yo creo que el giro ontológico que tiene que haber
viene de ahí un poco, creo yo que ese umbral, ¿cierto? Hay que cruzar un umbral ontológico. Bueno, y se está hablando, se está discutiendo, está presente, es un gran avance. Lo que hay que hacer es que esto se expanda, digamos, hay que hacer una caja de resonancia. Yo creo que estos espacios de diálogo son justamente para eso, para que salgamos empoderados y después vayamos a pelar el cable con la vecina, con el vecino, con todo quien nos crucemos y podamos ahí tejiendo esas otras formas de pensarnos y defender también, defendernos. Bueno, eso, gracias, 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 gracias. Por eso las palabras tan inspiradoras, son realmente inspiradoras, las palabras que nos dejan hoy día, bueno, todas y todos. Gracias, Rodrigo. Yo antes de darle la palabra a Juan Pablo y a Claudia, como para que hagan una síntesis, como recordar algunos elementos que surgieron durante este espacio conversacional, que tienen que ver con la importancia de la unidad, de evitar los egos, con la importancia de la acción local como una perspectiva de desarrollo a escala humana también, la identidad como un factor también relevante, la educación como un factor también primordial en términos de la generación de identidad y nuevas conciencias. Erradicar, decía por ahí Antonio, el síndrome del control, terminar con los egos, ¿no? Y finalmente lo que agrega Rodrigo, que tiene que ver con el giro ontológico, que actuemos, digamos, como una caja de resonancia con esta nueva perspectiva. Yo creo que esos son como los elementos como transversales y como que surgieron en este espacio. Entonces, se los digo como para que lo tomen, si les sirve, Claudia y Juan Pablo, en esta reflexión final, eh, de 5 minutos cada uno, cada una. Claudia, partimos contigo, o si quieren referirse a otras cosas, es una ayuda de memoria, solo es. Bueno, sí, por supuesto. Muchas gracias. Voy a partir por el tema del giro ontológico. Efectivamente, yo en mi tesis de doctorado me pregunté qué fue lo que hizo que este movimiento local, pero que logró generar reformas institucionales muy importantes a propósito de lo que decía Derek, que persistieron, o sea, no persisten, quedaron estas huellas de cambios en la institucionalidad ambiental de Chile que nos benefician de muchas maneras, aunque no sea suficiente todavía, pero el motor que hizo que Acción por los Cisnes tuviera la fuerza, la perseverancia, el aglutinamiento que tuvo en torno a la identidad del territorio fue, según lo que yo encontré, el sufrimiento de los cisnes. Ese fue la Bueno, fuerza agentiva, agencial, no sé cómo se dice, que, que nos convocó, nos impulsó, nos sostuvo, no tolerábamos este sufrimiento. Más allá de la contaminación del agua, del aire, Valdivia se inundó de malos olores, etcétera, pero ese fue el factor que hizo que saliera a la calle las familias completas, los niños, las personas mayores, las estudiantes, etcétera, ¿no? Y nos mantuvo cohesionados. Entonces aquí hay algo súper poderoso que yo creo que estamos, como decía Rodrigo Calcañi, estamos en la frontera de un cambio de conciencia y cultural muy grande, que si bien podemos revisar y revisar datos que nos asustan respecto de las cosas terribles que están pasando, por otro lado hay un movimiento subterráneo que yo, que ahora estoy dedicada a las terapias sistémicas y otras cosas, yo lo veo el profundo impulso de sanación que las personas y las organizaciones tienen de sus traumas personales, ancestrales, colectivos. Y mientras eso siga pendiente, el mundo va a ser un reflejo de los dolores y los traumas que llevamos nosotros, ¿no? Entonces, creo que allá estamos en la frontera de esto y una clave es cómo los animales no humanos, también lo decía Antonio, nos interpela su sufrimiento y eso es parte de una evolución de conciencia también humana. En los años 80 los cines se cazaban y se vendían en el mercado fluvial de Valdivia y no sabíamos que teníamos esta conexión con ellos hasta que empezaron a morir de esta manera.
Eso es algo súper importante. Y otra cosa súper importante es que es la autonomía. Hablaron de los egos, hablaron del control. Acción por los Cines era un movimiento autoconvocado, autofinanciado, autosostenido, con una asamblea que era deliberativa y que discernía sobre, y era masiva y era abierta, y cualquier persona podía ir. Entonces, hay una clave también en cómo se articulan desde abajo con los talentos. También decían, tenemos los talentos, en los territorios están los talentos. Alguna vez trabajamos con Alberto Tacón en apoyar las iniciativas de conservación de la biodiversidad de la ecorregión valdiviana y nuestra filosofía era, hay muchas iniciativas ocurriendo, apoyemos y sumemos eso como esta marea que está emergiendo de conciencia de conservación necesita ser apoyada. Y yo creo que esa es la lógica. No es ir tanto a educar o qué sé yo, sino hay muchas iniciativas, como decían también varias personas, están ocurriendo. Las personas protegen porque aman la naturaleza. O sea, hay conexión y hay muchas oportunidades. Entonces, quizás si nos ponemos al servicio de eso que ya está ocurriendo, esta marea, esta ola, estas señales del cambio de conciencia que está sobre la marcha, eh, manifestándose, pueden unirse, conectarse, intercambiarse, etcétera, ¿no? Como ponernos al servicio del movimiento evolutivo de la vida y de la conciencia humana, que yo lo siento, lo veo y sé que es algo que se está desenvolviendo a pesar de todo lo difícil. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Juan Pablo, Sí, voy a hacer una especie de picoteo respecto al tema de la identidad. Fíjense, tal como la campaña por los cisnes de alguna manera iluminó los humedales, Patagonia, fíjese, la Patagonia sin represa, la campaña puso la Patagonia chilena en los ojos de la población de este país. Como pueden creer, fíjense que en esa época no había clara conciencia de tener una Patagonia en este país. Y la Patagonia se identificaba con Argentina, una cuestión muy loca. Fíjense cómo esto, como dice Claudia, estos movimientos evolutivos, que son las campañas, van instalando cosas súper importantes. Esas son las ganancias, sin lugar a dudas. Fíjense, el otro concepto que pusimos ahí humildemente ante los ojos de los defensores y defensoras de Río, que no estaba hace unos 10, no sé, 8 años atrás, cuencas hidrológicas, no estaba, no estaba. Y esto entonces, lo esperanzador, hicimos en ecosistemas un cuadernillo, hicimos un PPT, la cuestión, y habíamos organizado, fundado esta red por los ríos libres. Te juro, no sería en un año, estaban todos los defensores y las defensores de ríos hablando en sus cuencas. Y la gracia del concepto de cuenca hidrológica es que amplía la mirada, es una mirada más sistémica. El estado del río depende del estado de la cuenca, te hace mirar mucho más factores, en el caso de Chile, de cordillera a mar, amplía la mirada. Y eso es lo que tenemos que buscar y hasta mirar la biosfera entera. Y en ese sentido yo le hago siempre una especie de broma a Christian y a la Fundación Manfred Max Neff, porque yo empezaría a decir que también hay que poner al centro a la biosfera. Porque de alguna manera este sistema demasiado extremadamente antropocéntrico es lo que nos está llevando a este abismo, ¿no? Que nos estamos mirando los ombligos y hemos realmente perdido, como que hemos olvidado cuán cósmicos, planetarios, biosféricos e hídricos somos. Es como que esta incultura en que estamos ha olvidado cuál es nuestra verdadera identidad. Y somos realmente polvo de estrella y estamos hechos enteros de agua, 70% agua. Y esa identidad, de alguna manera, la hemos olvidado, la ignoramos. Y alguien hablaba, ¿no es cierto?, del tema de la unidad, Carlos Prócer. Yo diría nomás un pequeño comentario que está complicado, Carlos, y tú lo sabes, porque estamos complicados de las cabezas, de las mentes. Tanta cosa, tanto chicharreo, tanto fuego de la mente, como dicen los chinos, que además ese fuego de la mente daña los órganos. Eso dice en la medicina china. Está el chicharreo de Oscar Ichazo, ¿se fijan? Entonces, aquí entra todo el tema del cuidado de nosotros y nosotras mismas, tan importante,
¿Qué haría uno sin su guitarrita, sin su canción? Y les cuento una cosa curiosa, esto de la marea, Claudia. Tenemos una canción que dice, somos la nueva marea que busca todo restaurar, somos la nueva marea que busca todo refundar. Y hay una contradicción extraordinaria de este gobierno, porque el pecado principal del Frente Amplio y toda esta chiquillada era que querían refundar el país. ¿Y qué está tratando de hacer estos chiflados? De refundarlo todo. Las contradicciones son increíbles. Después a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Darek, yo le diría que el desafío es grande con el tema del extractivismo, porque este país, como muchos países del sur global, están adictos, pero 100% adictos en términos de su economía macro al extractivismo. En el caso de Chile, ustedes lo saben muy bien, la megaminería, la pesca industrial, las plantaciones de pino y eucalipto y las plantaciones agroindustriales. Entonces, por eso la transición no hay que contarse cuentos, no va a ser fácil porque hay que sacarse este extractivismo e ir construyendo una fase terciaria basada en la inteligencia, la cultura, los servicios, etcétera, ¿se fijan? Pero esa transición no va a ser fácil. Y de repente se me vino a la mente, eso sí, Claudia, algo. Se descubren los humedales y todo, pero ¿por qué está Valdivia hoy día como una isla en medio de un océano de eucaliptos? ¿Por Mm. qué esta concepción hoy día como una isla en medio de un océano de pino? Es que fija, yo realmente les digo, hay que hacer, yo creo, humildemente, este ejercicio ambos del realismo descarnado, que duele con todo lo esperanzador y todo lo que has dicho tú, Claudia, y otras personas, eso que está latente, Rodrigo Calcaña, hablamos mucho de esto, pero al mismo tiempo tenemos que ver esa realidad y quizás. Fíjense, ¿por qué estas campañas, como decía Carlos y otros, fueron tan catalizadoras? La campaña por los cisnes, Pascualama, Bío Bío a su manera, Patagonia sin represa, fueron catalizadoras de unidad, entonces movimientos evolutivos. Capaz que el catalizador, que es bastante aterrante hoy día, tiene que ser cómo salimos del extractivismo colonial. O sea, que tenemos que agruparnos en torno a eso, porque ese es el problema de fondo, el problema raíz de este país y de todo el sur global, ese es el problema de fondo. Y no podemos mentirnos, ese es el problema de fondo. Y decía nuestro amigo, no sé, parece que era ecuatoriano, o sea, yo le puedo decir una cosa, la sensación de abandono que tiene la gente en las zonas rurales de Chile, cuando uno se va de la ciudad, y qué sé yo, la gente está con una sensación de abandono impresionante, impresionante. Nosotros tenemos el privilegio con estos talleres y esto de las cuencas y los ríos de recorrer harto Chile, con harto esfuerzo, porque no somos nada de jet set ni cuestiones, nada, pero recorrer el país y verlo desde ahí, de ahí mismo, verlo de cerca. Y la sensación de orfandad, de no tener comunidad, de que el Estado es algo que te quita y te quita y te quita, te quita los impuestos y te quita y no te da cariño, ¿no? Al contrario, el Estado como una especie de agresor, eso está muy fuerte en Chile. Entonces, vuelvo a que capaz que necesitamos ese catalizador, necesitamos hacernos nanay. Fíjense que el otro día, y con esto termino, Evelyn, estaba hablando con mi hijo Guamani, uno de mis hijos, y yo le contaba a él de que los estados elevados, elevados de conciencia de pueblos originarios se construyen colectivamente. No es algo que busca la persona individual. También hay ritos y ceremonias, cosas que se hacen a nivel individual, a nivel familiar. Pero las grandes ceremonias son las que las llevan. Miren al pueblo Wirrárica. No sé si conocen a los así llamados huicholes, que les quieren destruir en este momento Wirikuta, una empresa canadiense que quiere hacer minería de oro y plata en Wirikuta, donde crece el peyote. Sí, así es. Infórmense, porque está pasando en este momento y los huicholes están haciendo una defensa muy cotota, están apareciendo por muchos lados, ¿se fija? Pero ellos colectivamente levantan el nivel de conciencia de toda la comunidad. Yo participé del grupo Arica, que después se desvirtuó con Oscar Ichazo también, el concepto clave de Gurdjieff, de Ichazo, la escuela, Jesús con sus apóstoles, la escuela, el grupo, como quieran llamarlo. Los pueblos andinos es lo mismo. ¿Qué es lo que son las fiestas religiosas andinas? Es una elevación de la conciencia que se construye colectivamente. Y yo realmente he llegado a pensar de que es la única forma.
O sea, tú individualmente puedes ahí estar meditando en tu cueva y la cuestión y llegar a un nivel súper elevado de conciencia y todo. Pero esa otra conciencia que está imbricada con lo social, que está imbricada con el trabajo, con la agricultura, etcétera, se construye colectivamente. Los pueblos originarios la construyen colectivamente. Eso, gracias. Gracias, Juan Pablo. Bonita reflexión. Buenísimo. La Sí, última, como para poder como también incorporar en estos espacios que a veces son súper racionales, académicos, como estas experiencias y formas de vida, ¿no? Que tienen los pueblos ancestrales y que donde lo comunitario, lo colectivo es parte de la identidad. Yo quiero terminar antes de pasarle la palabra a Cristian para que cierre con una reflexión que hizo Claudia y que también tú aportaste a ella, Juan Pablo, donde Claudia decía que hay que ponerse al servicio de aquello que ya está ocurriendo, al servicio de la vida, la evolución humana y de la biosfera, dijiste tú. Sí. Y en ese sentido, le agregaste, es como el tema de lo comunitario, po. O sea, aquello que ya está ocurriendo tiene que ver con cómo nos colectivizamos, generamos redes, comunidad, alianza. Y la unidad como elemento transversal, como un valor fundamental, y yo ahí me recuerdo de la última frase de la cantata Santa María, donde decía, unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Que se hace tan presente hoy día también. Así que, Cristian Enríquez, te paso el bastón de la palabra. Muchas gracias, encantada de haber estado en este espacio con ustedes. gracias. Evelyn. Muchas gracias por la moderación. Muchas gracias. El pueblo vencido jamás estuvo unido. Escuché por ahí en algunas marchas, ¿no? Se cantaba con mucha fuerza. Bueno, lo primero que quiero un poco para ir cerrando aquí, una pequeña reflexión, ¿no? Es que, bueno, de cierta manera no nos unimos por pura lecera generalmente, ¿no? Porque nos emboban y nos dicen cosas que tenemos que pertenecer a esto, dejar de esto otro. Y gente, hoy día si nosotros paramos para pensar, por ejemplo, los partidos políticos, las peleas que tenemos, es cosa de pobres y de clase media. Somos nosotros los pobres los que nos peleamos, sufrimos, nos enemistamos con nuestros amigos, dejamos de hablar. Los ricos le van todas, ya Claudia lo dijo, Angelini financiaba a izquierda, derecha, partido que fuera, vamos dándole. Entonces, primero tenemos que tener cierta claridad con eso. Lo segundo que quería comentar es que igual tenemos que entender una cosa, y es que el neoliberalismo, o sea, ese modelo económico que estamos llamando hoy día, es una teoría, es una ideología. Y que la verdad, ojo con esto que voy a decir, no tiene una aplicación práctica. No hay ningún país que hoy día aplique el libre mercado en 100%, ¿ya? No hay países que hagan eso, ¿ya? Porque los países tienen que, los presidentes, uno ve, interfieren, crean reglas, crean normas, tienen que hacerlo. Entonces, de cierta manera, tenemos que dejar de engañarnos por ciertas cosas. Yo lo que quiero decir para cerrar con esto es que, bueno, el viejo Manfred siempre nos dijo, ya sabemos lo que no hay que hacer, ¿ya? Con toda la información que tenemos, entonces hay que hacer entonces lo que tenemos que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, agradecer a Claudia, agradecer a Juan Pablo por este momento, por esta sensación que nos hicieron vibrar nuestros corazones, nos fortalecieron, ¿cierto?, nuestras convicciones, a las personas que aquí están participando y que se dieron el tiempo de poder participar y compartir estas reflexiones. Sin duda, nos vamos mucho más optimistas, porque pareciera que uno quedase más bajado con esto, pero nos vamos con mucha más energía, con mucha más fuerza, ¿cierto? Para seguir adelante y encontrándonos en espacio. Aparecieron ahí algunas ideas de reactivar redes, de hacer cosas. Estamos ahí para apoyar todos esos procesos. Lo que se nos viene para cerrar con esto es que, bueno, el último jueves del mes de mayo, o sea, el 28 de mayo,
tenemos nuevamente un diálogo a escala humana que lo va a sediar, ¿cierto? El reciente Instituto Max Neff, ¿cierto? Acá en Brasil. Y ellos se van, de cierta manera, a coordinar y organizar justamente este encuentro de mayo, así que desde ya quedan todas y todos convidados para el último jueves del mes de mayo. Y después, en el mes de junio, vamos a trasladarnos con este mismo ejercicio a Colombia y vamos a ver que el diálogo a escala humana del mes de junio, ¿cierto?, sea organizado en tierras colombianas, que mucha gratitud todas y todos nosotros tenemos. Así es que quiero agradecerles una vez más, Claudia, Juan Pablo, Evelyn, por la moderación, ¿cierto? Boris, Antonio, a toda la gente que estuvo acá, Manuel, que siempre me gusta verlo mucho también. Muchas gracias a todos y todos por estar acá, por acompañarnos, ¿cierto?, en este espacio maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Power to the Seguimos. Chao, chao. Muchas Muchas gracias por estar aquí. popular. Un abrazo grande. Chao, chao. Abrazo. Abrazos. Un abrazo grande. Eso, nos encontramos. Chao, chao, que estén bien. Un abrazo.